Bienvenidos a Damitas en Ciencia, transmitiendo ciencia con un podcast. Acompaña a Gloria y Araceli en estos fascinantes episodios donde descubrirás que la ciencia es fácil, divertida y es para todos. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo episodio de su podcast Damitas en Ciencia. Y estamos muy contentas de recibirlos el día de hoy y de que nos escuchen, de poderlos acompañar en un ratito lo que estén haciendo, porque hoy tenemos un tema muy interesante y es respecto del Día de la Mujer, este 8 de marzo que celebramos. O no puedo decir que celebramos, sino más bien conmemoramos. Ahorita vamos a explicar un poquito sobre eso. Y bueno, mi nombre es Araceli. Y mi nombre es Gloria. Entonces, como bien nos mencionó Araceli, pues el día de hoy vamos a estar hablando del Día Internacional de la Mujer, por qué es tan importante para nosotras y también vamos a hablar un poquito de la relación de este día con la ciencia, ¿no? Entonces, esperemos que se queden con nosotros para escuchar datos históricos, datos curiosos y algunas anécdotas acerca de cómo ha sido para nosotros ser mujer en esta vida, ¿no? Más allá de la ciencia y de todo lo que hacemos. Entonces, vamos a empezar hablando del origen e historia del Día Internacional de la Mujer, ¿vale? Como bien dijo Araceli, se conmemora el 8 de marzo y el enfoque que a nosotros nos gustaría que se diera es que no es un día para celebrar, no es un día en el que te lleven flores, te lleven chocolates, sino que es una conmemoración, ¿sí? Eso parte de la lucha de muchas mujeres obreras trabajadores a finales del siglo XIX, ¿no? O a principios del siglo XX. Entonces, una fecha muy importante justamente fue el 8 de marzo de 1908, donde más de 15.000 mujeres marcharon en el estado de Nueva York exigiendo condiciones laborales, reducción de jornadas laborales, derecho al voto, y muchas otras cosas injustas que estaban pasando en esa época, ¿no? Desafortunadamente, este hecho histórico terminó en una tragedia y es por eso que se eligió este día para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces, Araceli nos va a contar algunos otros datos de historia de este día. Sí, y pues como estamos en este marco, digamos, de la conmemoración, pues como decía Gloria, muchas veces a partir de este sufrimiento, luego es que vienen cosas como de muy valientes, ¿no? Como en este caso, después de que ocurrió esa tragedia, luego en 1910 hubo esta Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas y se celebró justamente en Copenhague. Y ahí una mujer muy valiente, Clara Zetkin, propuso establecer este día, digamos, como el Día Internacional para luchar por los derechos de las mujeres. Entonces, a partir de ahí viene, pues, conmemorar este día como el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, en 1911 se conmemoró por primera vez este día en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Luego, en 1917, hubo, bueno, recuerden que en ese tiempo pues era el periodo de la Primera Guerra Mundial, entonces durante este tiempo hubo una huelga llamada de Pan y Paz y aquí las protagonistas fueron las mujeres y pues esto fue también como marcó un preámbulo porque fue el inicio o formó parte del inicio de la Revolución Rusa. Entonces, este día, el 8 de marzo, ya se ha quedado, digamos, desde estas fechas para celebrar, o no quiero decir celebrar, pero digamos, se conmemora toda Recordar. la lucha, se conmemora toda la lucha eh, que han tenido las mujeres a lo largo del tiempo. Y bueno, además de este día o de cómo nace este Día Internacional de la Mujer, es muy importante, además, decir algunos datos sobre
¿Por qué si ya todo esto pasó, digamos, por qué nosotros todavía lo seguimos recordando? ¿Y por qué durante este día o alrededor de este día hay un montón de cosas al respecto de esto? Entonces, bueno. Nosotros queremos destacar algunas ideas. Primero, pues porque tanto en México como en muchos otros países del mundo, pues existen desigualdades importantes respecto de mujeres y respecto de hombres. Vamos a ponerlo solamente en estos dos contextos, ¿verdad? Y bueno, esto puede ser desde diferencias en el trabajo, vamos a decir, desde brechas salariales, brechas, digamos, en cuanto a los puestos o quién llega, digamos, a los puestos más rápidamente. También hay mucho tema, digamos, sobre la violencia de género en el trabajo, violencia de género en las escuelas, inclusive la violencia de género dentro de nuestra propia familia. En México, eh, y asimismo en algunas otras partes del mundo existe un tema muy fuerte respecto del machismo. Entonces, mucho de lo que es investigado sobre ello enmarca que las propias mujeres a veces somos las promotoras, digamos, del machismo en nuestra casa. Entonces, esto es algo que te vuela la cabeza porque dices, bueno, pues si es algo que afecta a las mujeres, porque las mujeres mismas lo estamos eh, Como, promoviendo. Así es. Y bueno, también conmemoramos este día porque se trae a la memoria todo esto que ha sucedido desde antes respecto de la lucha que han hecho muchas anteriores a nosotros para que nosotros lleguemos hasta el punto donde estamos, ¿verdad? Es decir, que tengamos como todas estas libertades, que podamos estudiar lo que queramos, que podamos votar, por ejemplo. Que podamos estar en un ambiente completamente libre. Entonces, creo que vale mucho la pena eh, recordar, traer al presente todo eso. Y bueno, por otro lado, también decir que es un día no para felicitar, sino es un día para conmemorar, es un día para escuchar, para aprender y para actuar. En muchos lados lo que ocurre es de que dicen, bueno, hagan un día sin mujeres, ¿verdad? O sea, yo he escuchado mucha tendencia sobre eso, entonces nos gustaría saber también ustedes qué opinan de eso. ¿Creen que eso forme parte, digamos, de hacer conciencia respecto de qué pasa si no están las mujeres? ¿Qué pasa si las mujeres no ejercemos como los puestos que tenemos o las actividades que hacemos? Esto nos podría llevar a mucha reflexión. sí, es verdad. Eh, yo creo que eso es un punto muy importante, lo de si falto o no a mi trabajo, a mi escuela el Día de la Mujer, y creo que eso va a depender del punto de vista que tú tengas acerca de esto, ¿no? Y en mi caso yo he hecho ambas, o sea, yo he hecho tanto a veces no ir cuando al principio propusieron esto, pero después yo decidí como, no, o sea, somos pocas mujeres en ingeniería química, somos pocas profesoras en ingeniería química, prefiero tomar el lugar que he ganado, ¿no? Entonces prefiero estar aquí presente también para tener para que mis alumnas tengan una representación o para que vean que ellas también pueden ocupar esos espacios. Entonces, pues ya saben que aquí ya hemos como puesto en contexto, pero es importante tener datos, o sea, como datos numéricos de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, según la ONU, al ritmo en el que hemos ganado los derechos comparado con los derechos de las mujeres, de los hombres, perdón, o sea, el ritmo al cual hemos ido ganando nuestros derechos, nos faltan aún más de 130 años para alcanzar los derechos que tienen los hombres actualmente. Entonces, de ese nivel o de ese grado es la brecha de género que contamos hoy en día. Ahora, enfocado a la ciencia, solamente el 33% de los investigadores en el mundo son mujeres. Entonces, seguimos siendo muy pocas y pues falta mucho para llegar mínimo al 50-50, ¿no? Y hablando específicamente de América Latina,
Más del 70% de las tareas domésticas son realizadas aún por mujeres. O sea, cuando las mujeres, además de utilizar su tiempo para estas labores, tienen que tomarse su tiempo para el trabajo, ¿no? Porque desafortunadamente en América Latina, em, ambas parejas, ambas personas que viven en una casa, que son pareja, tienen que trabajar para mantener un hogar, ¿no? Entonces, si una persona trabaja, difícilmente se puede mantener un hogar. Entonces, tenemos dobles trabajos o dobles turnos, ¿no? Y bueno, como ya mencionamos, en México y algunos otros países de Latinoamérica se realizan marchas el 8 de marzo y como ya mencionó Araceli, pues estas marchas no solamente son para conmemorar, perdón, sino también para visibilizar la violencia que vivimos día a día en las calles, para para visibilizar la violencia doméstica, para visibilizar cualquier tipo de violencia que vivimos solamente por ser mujeres, ¿no? Sí. Me ¿Alguna? me gustaría también agregar respecto de esto que dices de las mujeres científicas o de el total de científicos que hay y que todavía nos falta pues para alcanzar este 50-50. En México y supongo que también en otras partes del mundo, estos organismos que regulan a los investigadores y la educación han promovido como algunas cosas, algunas estrategias para poder justo cerrar la brecha. Por ejemplo, en nuestro caso, en México, lo que han hecho es contar en las convocatorias como con un puntaje adicional por el hecho de ser mujer. Ajá. Entonces, esto es interesante porque pues se sabe, digamos, como estas responsabilidades adquiridas por nuestro rol cultural y entonces es como, ah, bueno, pues para que también tengas esta parte adicional, bueno, pues te ayudo con estos otros puntos. Y bueno, eso no significa tampoco que para nada puede haber algunos comentarios de, no, pues es que, ¿qué quieren decir? ¿Que las mujeres no tienen la misma capacidad que los hombres? No, no se trata de eso, sino que más bien a veces, digamos, adicional al trabajo de la investigación, bueno, pues la mujer tiene que hacer estas labores adicionales de cuidado. Entonces, a lo mejor perfectamente que lo podemos hacer todo eso, pero a veces toma un poco más de tiempo. Entonces, eso es por lo que esos organismos han creado estas estrategias, lo cual es muy bueno. Y así mismo pasa con algunos otros grupos vulnerables, voy a decir, ¿no? Como por ejemplo la población indígena o así. Entonces, yo creo que son estrategias muy buenas para poder ir cerrando las brechas. Y también me gustaría agregar esta parte de visibilizar la violencia. Me parece que es muy pertinente porque podemos decir, ay, estamos en pleno siglo, en este siglo donde todo es súper liberal y donde hay un montón de tendencias nuevas y todo eso, pero a veces cuando se va adentro, como decir en el core de nuestra casa, de nuestro propio ser, todavía existen estas violencias. Entonces creo que sí es muy importante todo lo que se hace alrededor. Sí, Gloria. Ya, adelante. Bueno, pues ahora vamos a hablar de mujeres científicas que han marcado la historia, ¿vale? Bien. Y vamos a empezar con una de nuestras favoritas, porque fue de las pioneras, que es Marie Curie. Ella fue la primera persona, mujer, en ganar dos premios Nobel en diferentes disciplinas. Definitivamente es una pionera en el campo. Y bueno, un poquito de historia, pues ella fue la persona que descubrió estos elementos radioactivos como el radio y el polonio, ¿no? Y posteriormente, la siguiente científica, Rosalind Franklin, ella apoyó en el trabajo con la difracción de rayos X, que esto fue clave a la hora de descubrir la estructura del ADN y desafortunadamente pues fue reconocida hasta después, ¿no? La siguiente persona es Katherine Johnson, matemática afroamericana que trabajó en la NASA, ¿no? Sus cálculos fueron pues muy importantes para varias misiones espaciales de la NASA y hay una película muy bonita
acerca de ella que se llama Talentos Ocultos. Se los Sí, recomendamos para que la vean y lloren un momento. Bueno, vas, no se van a Araceli. arrepentir de la elección. Es una película Sí, súper buena. sí. ¿Cuáles otras científicas tenemos? Por ejemplo, esta otra científica llamada Ada Lovelace, ella es considerada la primera mujer programadora de la historia y bueno, pues ella fue una visionaria del cómputo del siglo XIX. Hay otra científica, que ella es una científica mexicana, que se llama Gabriela León, y ella creó o desarrolló una molécula contra bacterias y virus. Y bueno, pues ella tiene pues un reconocimiento internacional y además es una mujer no solamente científica, sino también empresaria. Entonces, muy bien. Hay otra científica que se llama Esther Orozco y bueno, ella es una científica que se ha especializado en el tema de la biomedicina. Y bueno, ha sido un referente respecto a enfermedades parasitarias, respecto a la investigación en torno a ello. Entonces, hay un sinnúmero de investigadoras que aquí en nuestra lista está muy escueta, pero quisimos probar o comentarles un poco de de lo del pasado, digamos, y combinarlo con también estos talentos mexicanos y no pasar por alto la película para que la vean. Sí, muy bien. Ahora vamos a platicar acerca de algunas anécdotas que vivimos. ¿Quieres empezar tú o Si yo? quieres, si quieres, tú adelante. Bueno, pues yo no he vivido como alguna anécdota mala, como en el campo donde trabajo o por compañeros, por profesores, pero sí, definitivamente hemos tenido alguna anécdota, ¿no? Difícil tal vez. Entonces, mi anécdota va más a los tiempos donde yo estudiaba la licenciatura. Em, Ahorita que ya crecí, entiendo a mi mamá, ¿no? Pero antes no la entendía. O sea, el contexto era, mi hermano salió de mi ciudad a hacer veranos científicos, igual fuera de la ciudad es otro estado, ¿no? Te vas un mes y medio a otro estado. Dos veces porque en el lapso que estás estudiando la licenciatura tienes como la oportunidad de hacer dos o tres veces veranos científicos, ¿no? Entonces te vas como un mes, mes y medio a otra campus, a otra escuela. Entonces, a mí me gustaba esa idea, ¿no? Entonces, mi hermano casi iba saliendo cuando yo iba entrando a la universidad y pues yo vi eso, ¿no? Yo vi que mi hermano salió, entonces dije, yo también quiero. Entonces, yo apliqué a los veranos científicos de la Academia Mexicana de Ciencias, me gané la beca y todo, pero mi mamá no me quería dejar ir. Y ahorita te digo que la comprendo porque, bueno, mi familia, ¿no? Mi mamá y mi papá. Los comprendo porque sé lo difícil que puede ser para una mujer moverse a otro estado que no conoces, porque yo no conocía la Ciudad de México en ese entonces, buscar un lugar para rentar para un mes y medio. em, pues sí, además de toda la violencia, todo lo que puede vivir una mujer en ese contexto de que está sola, ¿no? Entonces, igual, como soy muy terca, busqué la manera de que me dejara. Y esa manera fue, por pura coincidencia, encontré o me di cuenta o descubrí que un primo iba al mismo centro de investigación en la Ciudad de México. Entonces, le agradezco mucho a la vida por esta coincidencia, porque si no, de verdad mis papás no me hubieran dejado. Entonces, prácticamente él es mayor que yo como 1 o 2 años. Entonces fue de que vayan juntos, rentamos el departamento juntos, vamos al mismo centro de investigación. Él ya había ido un año antes a la Ciudad de México, entonces ya sabía moverse mucho más que yo. Y pues sí, fue como que ahí te va mi hija, le damos la bendición. Y sí, o sea, mi primo sí tomó como un rol, pues, protector, ¿no? De que o sea, está muy grandote. Y le mando saludos a Néstor, que también es ingeniero químico, también es científico, y lo invitamos otro día. Entonces, es, Sí, o sea, entiendo completamente a mi mamá, ahora que lo digo, ¿no? claro, por supuesto. Y es que uno a veces como que no mide el peligro, o sea, sobre todo cuando estamos
más chavos, vamos a decir, no medimos como los riesgos y todo lo que hay alrededor de irte a una ciudad desconocida. Y bueno, pues en mi caso, yo tampoco afortunadamente he tenido como alguna situación muy específica de violencia o de obstáculos, digamos. Me he topado más como con ideas que a veces también hacen de las mismas mujeres y que esos a veces tampoco te dejan avanzar. O sea... Creo que a veces todos estos temas como de no dejar avanzar, de machismo, etcétera, a veces nosotros también somos responsables de ello, o sea, nosotros como mujeres, y a veces nos falta practicar un poco más la empatía o la sororidad y demás. Entonces yo me he tocado como con esos casos particulares, entonces no es como tal una persona, una figura masculina, sino más bien es como una mujer acompañada, etcétera. Entonces, bueno, por ese lado. Y bueno, por otro lado, solamente recuerdo cuando estuve de estancia, yo estuve de estancia en Sonora y pues también, o sea, para mis papás fue, ay, como que te vas a ir a Sonora y todo, ¿no? Pero como yo iba con más compañeros, pues de la escuela, pues entonces estuvo todo pues más fácil, digamos, como para que fuera. Y bueno, ya estando allá en el departamento donde yo estaba, que era completamente ingeniería de procesos, pues era de que teníamos que ir a medir completamente pues a la planta, etcétera, y había unas mediciones que eran pues en torres muy altas. Entonces cuando tocaba el turno de la medición, pues o sea, nunca me dejaban subir, ¿verdad? Y subían mis compañeros hombres. Y bueno, en ese caso también entiendo que lo hacían como por este sentido de protección, porque pues ese departamento estaba conformado pues por hombres. Yo ahora también creo que lo veo así. Yo creo que también pude haberme subido y demás. A mí lo que me ponían a hacer más era como estas actividades como de proyectos de escritorio, vamos a decir, aunque iba y medía en algunos lados, pero no como ellos. Y yo, la verdad, sí tenía ganas de subirme allá, ¿verdad? Pero pues bueno, así eran las políticas del lugar y demás. Creo que ese es el único caso que he tenido, digamos, respecto de una diferencia por ser mujer. Pero afortunadamente creo que tanto Gloria como yo hemos crecido en este ambiente donde podemos desarrollarnos muy bien, afortunadamente. Y pues, por favor, ustedes coméntenos qué historias han tenido de brechas entre hombre y mujer y por favor, nos gustaría mucho leerlos. Sí, sí, o sea, no tenemos malas experiencias, afortunadamente ambas hemos tenido como asesores, profesores que nos han tratado muy bien, que nos han apoyado Mucho. y también, pues sí, nos han apoyado de una manera pues muy sana, ¿no? Creo. Entonces, eso ha sido muy bueno para nosotras. Entonces, Así es. como bien dijimos, pues estamos por cerrar el episodio del día de hoy. Hemos hablado un poco de la historia de este día. También hemos hablado de lo que vivimos hoy en día y nos gustaría que en un futuro Damitas en Ciencia fuera un referente para estas niñas que quieren hacer ciencia. Nos gustaría que este espacio sea un espacio seguro para que vengan más científicas, más ingenieras a conversar, a abrir el diálogo en este espacio y que se hagan escuchar, ¿no? Entonces, pues vamos a cerrar el episodio del día de hoy Sí, y bueno. Esperemos que les haya gustado y tenemos sorpresas para el próximo episodio. Tal vez ya tengamos alguna invitada sí, científica. Entonces, esperemos que les guste y esperemos que también les guste la presencia de invitados y demás personas en este podcast. así es. Y por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Damitas en Ciencia, así como se escucha y como se escribe. Así nos encuentran muy fácilmente. Y bueno, solamente para cerrar, el día 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer,
Es un día para conmemorar todo lo que hicieron antes por nosotros y pues bueno, que nosotros ahora tenemos la responsabilidad también de seguir cuidando a todas las generaciones que vienen delante de nosotros. Y les agradecemos mucho. Por favor, coméntenos y los esperamos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Bye. Bye.